Y la Corte continúa. En este caso, la Corte Constitucional considera que un valor inferior por niño, escuchen, un valor inferior por niño, niña o adolescente, implicaría una lesión al contenido del derecho a la vida digna, tan grave que dicho derecho perdería su naturaleza. Darle a un niño $24 la Corte, para el supuesto que estábamos planteando nosotros aquí en el conversatorio, la Corte dice eso es una lesión gravísima, ya no tiene sentido el derecho de alimentos si se le puede fijar a alguien una pensión tan baja. Entonces, si bien es cierto que los ingresos del alimentante no dan para más, la Corte busca una solución para que se pueda completar el mínimo establecido en el escenario de la tabla de pensiones alimenticias. Y entonces, aquí ustedes ven el caso ideal planteado en las tablas y ven el caso 1, es decir, cuando hay más de 3 niños. Y se dan cuenta que en el caso ideal, con un salario básico de 425 del año pasado, lo que tendría que tocarle a cada niño era de $76,83, ¿no es cierto? Pero en este caso que planteamos aquí, en estas láminas, le tocaba a cada niño $19,21. ¿Por qué? Porque habían 4 hijos y el salario era lo que tenía que aplicarse en ese momento, era $425 de los Estados Unidos de América. Perdón, le tocaba a cada niño $57,62. Es decir, que había un faltante de $19,21 para llegar a los $76,83, que era lo mínimo. Ahí pueden ver ustedes en términos numéricos cuál es el caso ideal previsto en las tablas y cuál es el caso extremo planteado por la Corte como caso 1. Entonces, por estos casos extremos, la Corte tuvo que generar la interpretación necesaria para que no tengamos estos casos donde hay niños que para este escenario quedaban con menos de $76,83. En el supuesto idealizado de las tablas de pensiones alimenticias que estamos viendo, que es el de 3 hijos o más y niños mayores de 3 años, la Corte señala, como ya les dije, que lo mínimo es $76,83 y con eso sí se estaría garantizando el derecho a la vida digna de un niño. Pero el caso extremo 1 no está surtiendo efecto la garantía del derecho a la vida digna de un niño. ¿Por qué? Porque se le está otorgando únicamente $57,62 en el mismo escenario. Es decir, hay un faltante de $19,21. Esto, según la Corte, si no se le encuentra un remedio en los subsidiarios, que es lo que hizo la Corte, afecta gravemente los derechos o el derecho a la vida digna de un niño, o adolescente. Y no solamente que afecta ese derecho a la vida digna, sino que desnaturaliza el derecho de alimentos como tal. ¿Cómo se deben superar estos casos? Ya se los dije yo, pero es importante leer lo que dice la Corte en sus propias palabras. Según la interpretación de la Corte Constitucional, el juez deberá asegurar por medio de su decisión que al menos dicho valor sea solventado para cada hijo o hija del alimentante por medio de la corresponsabilidad familiar de los obligados subsidiarios y a través de medidas de protección que resulten adecuadas al caso, que todas las necesidades previstas en el artículo 2 de la ley reformatoria a la que hemos venido haciendo mención sean solventadas de manera directa por parte de instituciones públicas o privadas dedicadas a la protección de derechos de la niñez. Es decir, que en un caso donde no hubiera subsidiarios o donde los subsidiarios estuvieran imposibilitados de poder acceder o de generar valores en beneficios de los niños y adolescentes del alimentario en este caso, el juez podría ir al caso extremo inclusive de requerir a instituciones públicas o privadas que ayuden de forma concreta en este caso y que completen la parte de la pensión que estaría faltando para cumplir el caso ideal. Eso es lo que nos señala la Corte. Esa es la forma de resolver estos casos extremos que son señalados por la Corte.
Estas láminas que ustedes están viendo ahí son de otra capacitación que di. Por eso no siguen el orden de lo que estamos tratando. Pero sí me gustaría, para concluir, hacer énfasis en esto del ocultamiento de los ingresos económicos. Repito, cuando hay una falta de contestación a la demanda por parte del alimentante, o cuando oculta deliberadamente sus ingresos, si es que no tenemos fuentes de información, podemos tomar como referencial el salario básico unificado, tomando en consideración lo que nos indica la disposición general primera del Acuerdo Ministerial 008-2023 del MIES. Pero si nosotros tenemos, por los argumentos que nos hace la parte contraria, sospechas de que el señor sí labora, de que tiene ingresos ordinarios o extraordinarios, podemos entonces en su momento suspender la audiencia una vez evacuadas las pruebas, y como no tenemos prueba aportada en cuanto a la situación económica de la parte alimentante, repito, podemos suspender la audiencia con la finalidad de que se oficie al IES, por ejemplo, a la DINARDAT o a la empresa, si es que sabemos el nombre concreto de la empresa donde trabaja el alimentante, para que nos remita sus roles de pago actualizados, en el caso del IES sus aportaciones y el salario sobre el que aporta, en el caso del ISPO lo mismo, en el caso del ISPO la pensión, en el caso de la comandancia de policía los valores, en el caso de la comandancia del ejército los valores que percibe como remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como conclusiones, quisiera señalarles que la fuente normativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social para emitir las tablas de pensiones alimenticias es el artículo 15 de la Ley Reformatoria del artículo 5, libro 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, que en ese artículo se establecen 4 parámetros que tiene que respetar el Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder elaborar las tablas de pensiones alimenticias, que para este año los niveles, los escenarios por cantidad de hijos y los escenarios por edad de esos hijos no han variado, que lo único que ha variado es el salario básico unificado, y que eso hace que varíen todas las pensiones alimenticias en las tablas de pensiones alimenticias, repito, solamente por variación de ese salario, que la variación del salario también hace que se ensanchen los límites de cada uno de los niveles, ¿no es cierto? Y que pues, como veníamos comentando, cuando no se ha justificado el ingreso o el salario del alimentante, se puede tomar como referencia la disposición primera, general primera del Acuerdo Ministerial 008-2023 MIES, para que se tome como valor referencial el salario básico unificado del año corriente, o del año de presentación de la demanda. Finalmente, como conclusión, señalar que la tabla de pensiones alimenticias mínimas en el nivel 1 prevé varios casos extremos, y que la Corte Constitucional, en la Gaceta Constitucional 004, ha realizado una interpretación integral de las tablas para poder declarar la constitucionalidad del artículo 15 de la ley reformatoria de la que hemos venido conversando. Con esto concluye la Corte que hay ciertos casos, más allá de declarar la constitucionalidad del derecho, hace énfasis en que hay ciertos casos extremos en los cuales era necesario emitir una interpretación para que no se fijen pensiones que son lesivas al derecho a la vida digna de los niños, niñas y adolescentes, y que terminan por distorsionar la naturaleza del derecho de alimentos. Hasta aquí mi intervención en el conversatorio, como en relación, con la charla, y de ahora en adelante, hasta las 16:30, quedo abierto a responder cualquier tipo de consulta que ustedes quieran realizar en ese sentido. Gracias, mi estimado doctor Manuel Arévalo. Tal como lo dijo nuestro expositor, en este momento damos paso y aperturamos el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, quienes deseen participar o realizar alguna interrogante, inquietud o emitir algún comentario respecto a esta temática, activen la opción de levantar la mano para poder habilitar su micrófono. También pueden redactar su pregunta en la sección chat de esta plataforma Zoom.
La abogada Grey Chichande. Adelante, la escuchamos. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor, público presente. Tengo una pregunta que hacerle al doctor, el señor juez expositor, sobre el tema que él ha manifestado, que tenemos que dividir el porcentaje para 3 hijos cuando tenga una cantidad numérica como puede ser 5, 6, hasta 10 hijos. ¿En qué me sustento para justificar ese porcentaje? ¿Existe un decreto? ¿Existe alguna ley? ¿Existe algún registro oficial, doctor? Gracias por la pregunta, abogada Grey. No sé por qué le pregunto a Isabel, no puedo verme en pantalla. No sé la verdad si estaré saliendo o me podrán ver las personas que asisten al conversatorio. Pero bueno, Perdón, doctor, disculpe. no puedo verme en pantalla cuando quiero absorber la consulta. No sé a qué se deberá. Pero bueno. Sí lo podemos ver claramente. Me dice que usted no se puede ver. Ajá. Sí lo podemos ver correctamente. Bueno, lo importante es eso. Entonces, para resolver la inquietud, para resolver mejor la inquietud de la compañera Grey, les venía diciendo yo que hay unas tablas de pensiones alimenticias y que la Corte fue consultada sobre la constitucionalidad del artículo 15 de esas tablas de pensiones, perdón, de la ley orgánica, de la ley reformatoria de que hemos venido conversando. Entonces, la Corte analizó esas tablas para poder llegar a establecer la constitucionalidad normativa del artículo 15. Y para hacerlo, interpretó esas tablas, además, y señaló cómo debían los jueces interpretar esas tablas. Entonces, si tú me preguntas cuál es el fundamento jurídico para hacer ese argumento que quieres realizar dentro de un juicio, es el artículo 15 de la ley reformatoria que ustedes ya conocen, que hemos venido conversando, y la Gaceta Constitucional 004. Obviamente la Gaceta Constitucional 04 no solamente toca esta particularidad, no solamente absuelve esta particularidad, es una gaceta, es un texto extenso, perdón, deberás ubicar la parte pertinente de la sentencia y obviamente argumentar con ese fundamento jurídico que te ofrece esa sentencia y que ya lo revisamos también en este conversatorio, donde puntualicé cómo dice la Corte o cómo interpreta la Corte que deben aplicarse las tablas de pensiones alimenticias. Bien, doctor, muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente interrogante, esta vez del participante Robinson Berrones. Adelante, le escuchamos. Gracias, doctor. ¿Sí me escucha ahí? Sí. Ya, doctor, muchas gracias. Tengo una consulta ahí. En el caso de haber cuatro hijos, pongámosle de 2 años, uno de 2, otro de 3, otro de 7 y otro de 8. Al de 2 le corresponde un porcentaje, a los otros les corresponde otro porcentaje. Para resolver esto en mediación, doctor, ¿cuál sería el porcentaje y cuál sería el valor que le corresponde a cada uno? Aquí, si estamos en mediación, no tenemos la opción de aplicar el porcentaje que falta a los subsidiarios. ¿Cuál sería ahí su sugerencia? A ver, usted tiene que aplicar, y así lo dice el acuerdo ministerial también, el porcentaje del hijo mayor, ¿no es cierto? Si usted tiene 2 niños de 2 años de edad cada uno y tiene uno que tiene 4, usted lo va a ubicar al alimentante en el porcentaje del hijo mayor. Y luego de eso va a realizar los cálculos correspondientes. Espero que con eso quede absuelta la consulta. No es que se aplica porcentajes a cada uno de los niños, no.
Se agrupa todo y si hay un hijo mayor, de acuerdo a ese se hace el cálculo, ¿no es cierto? 3 hijos o más, y si el niño tiene más de 3 años de edad, se ubica al alimentante en el escenario de hijos de 3 años o más, y de acuerdo a eso se fija el monto de la pensión. Quisiera ver el acuerdo ministerial para que queden claros en ese sentido. No sé si pueden revisar el artículo. ¿Pueden ver el artículo 14? Sí, doctor, efectivamente. Dice, en caso de tener hijos de diferentes edades, se aplicará el porcentaje correspondiente al derechohabiente mayor de edad. Es lo mismo que te acababa de señalar y con eso creo que queda absuelta la pregunta. Continuemos. Bien, continuamos con la ronda de preguntas y de respuestas. Esta vez le doy paso al abogado Mariano Cuello. Ok, muchas gracias, doctor exponente y compañeros presentes en esta ronda de preguntas que se están permitiendo realizar. Mi pregunta va más allá de lo que hemos tratado, doctor Arévalo. Dentro de lo que usted ha tratado, ha hablado solamente de la tabla de pensiones alimenticias para los menores, pero también dentro de la tabla de pensiones alimenticias 2023 consta un porcentaje que también se puede leer. Dice rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad. En cuanto a ese sentido, tengo yo mi pregunta. Es decir, esos porcentajes que hablan en esta tabla se suman a los valores de los porcentajes que es para los menores. Esa es mi inquietud, doctor, que me pueda absolver. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y debo hacer una puntualización de por qué no se trató esa parte de las tablas por el factor tiempo. Pero efectivamente, como lo señala, es así. Dependiendo del escenario en que te encuentres en la tabla de pensiones mínimas y dependiendo del escenario en que te encuentres, que es muy parecido, o hay que tener en cuenta que en esto de las ayudas técnicas por discapacidad, el rubro es por familia, ¿ok? No es por discapacitado, por familias. Es decir, que si tienes 3 discapacitados, es por familia, no por cada uno de los discapacitados. Ojo. Entonces, supongamos que el rubro, vamos a compartir esa tabla porque sí estaba también lista para poder desarrollarla, pero por el tema del tiempo no se lo hizo. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, si te encuentras en el escenario muy grave, es decir, que tienes hijos, uno o varios, que tienen discapacidad y tu ingreso es de $450, tendrás que pagar $29.84 más de lo que te corresponde en tu escenario, de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias para cada uno de los niños. Por ejemplo, para que se entienda, si estás en el primer nivel, en el escenario de 3 o más hijos, que tienen uno de ellos tiene más de 3 años de edad, debes pagar $244.04. Pero además, si uno de ellos tiene discapacidad y su discapacidad es desde el 35 al 100%, tendrás que contribuir con un 6.63% adicional del salario básico unificado. Eso en términos monetarios es $29.84. Entonces, súmale a los $244.04 $29.84 y ese es el monto de la pensión que deberás cancelar. Repito, en el caso de la rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad se paga por familia, no por cada uno de los niños, niñas o adolescentes discapacitados. Y para fijarte en el escenario, se tomará la discapacidad del niño que la tenga en mayor grado. Por ejemplo, tienes un hijo que tiene discapacidad del 30 al 49, tienes otro que tiene del 50 al 74 y tienes otro que tiene del 75 al 100%. Entonces vas a tomar el monto que corresponde al niño de mayor discapacidad. Entonces se cancelará para todos
$29.84 adicionales al monto de la pensión que te corresponde. Espero con eso haber absuelto la duda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con este espacio de preguntas y respuestas. Esta vez doy paso a la abogada Susana Llanes. Doctora, le escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias por darme acceso a hacer una pregunta al doctor Arévalo. Mi pregunta es, doctor, no todas las empresas le pagan los $450 como dice el salario básico. Sin embargo, ahí hay un descuento que es aporte al seguro. ¿Cómo se calcula ahí? ¿Por los 450 menos el 9.35 que es para el seguro? Esa es mi inquietud. Por favor, muchas gracias. Bien, qué excelente pregunta. Y digo esto porque hay mucha confusión en ese sentido. En esta misma sentencia de la Corte Constitucional que venimos analizando, les dije que no solamente trataba la cuestión particular que analizamos en su momento, sino que un sinnúmero de aspectos. Entre esos aspectos estaba qué es lo que debe descontarse para fijar la pensión de alimentos y qué rubros forman parte de esa pensión de alimentos. La Corte dijo, todos los ingresos que tiene una persona forman parte de la base para el cálculo de la pensión alimenticia. Esto quiere decir que los ingresos ordinarios y extraordinarios forman parte de la base de los ingresos para el cálculo de la pensión de alimentos. Le consultaron a la Corte si el impuesto a la renta debía tomarse en consideración y la Corte dijo sí. El valor debe tomarse en consideración sin descontar el impuesto a la renta, sin descontar el impuesto a la renta. Es decir, si yo gané $4.000, pagué 200 de impuesto a la renta, no es que te voy a tomar en cuenta $380 del impuesto a la renta, sino que van a tomarte en cuenta los $4.000. Aquí quiero entrar a lo que pregunta la colega Susana. También la Corte se pronunció si había que descontar la aportación a la seguridad social. Y la Corte dijo sí. El rubro que se cancela por aporte a la seguridad social debe ser descontado previamente a ubicar al alimentante en el escenario que le corresponde. Pero la colega Susana además pone este caso en relación con quienes ganan solamente el salario básico unificado. Y aquí hay una limitante. Quiero que ustedes la vean. Vamos nuevamente a la ley. Dice el inciso que les voy a subrayar para que lo tengan en cuenta. El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas. Repito, el juez en ningún caso, ojo lo que estoy diciendo, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier cómputo que nosotros hagamos deduciendo el aporte a la seguridad social y nos resulte un valor inferior a lo que los escenarios y niveles y escenarios de las tablas de pensiones mínimas señalen, no podrá hacerse esa reducción. Cayendo en el caso concreto que pregunta la colega Susana, si nosotros de 4.50 hacemos la reducción del aporte a la seguridad social, ya no calcularíamos la pensión sobre los 4.50, sino muy probablemente sobre 400 o $410. Si yo le aplico el porcentaje que la ley me dice de acuerdo a los escenarios en el nivel 1, ya no me va a salir los valores mínimos que se establecen en estos supuestos. Si le aplico el 28.12% a $400, no me va a salir 126,54, me va a salir menos. Entonces yo estaría violentando la norma prevista en el artículo 15, en el inciso que le subrayé. Es decir, ningún juez puede reducir en estos casos el monto de la aportación a la seguridad social. ¿Por qué? Porque saldría una pensión inferior a las mínimas establecidas
en las tablas de pensiones alimenticias. Con eso creo que he absuelto la consulta de Susana. Efectivamente, mi estimado doctor, y en este momento damos la bienvenida también al abogado Guillermo Falconi, quien tiene una interrogante. Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, buenas tardes con todos. Distinguido juez, queridos colegas y personas que participan en este conversatorio muy interesante. Yo tengo más que, le quiero pedir un criterio al señor juez. Si bien es cierto, existen las tablas de pensiones alimenticias que tienen como finalidad ser equitativamente en cuanto a las responsabilidades económicas del padre y a favor del alimentante. ¿Qué pasa en el caso de que una persona tenga un hijo? Un juez le pone una pensión de $350, en otro compromiso lo vuelven a demandar y efectivamente le vuelven a establecer por cuanto a la tabla le sale 350 más. Pero él tiene el derecho a constituir un hogar nuevo. En ese hogar nuevo tiene un hijo más, o sea, tendría 3, ¿verdad? Están definidas las pensiones claramente con la tabla de las pensiones, pero los beneficios sociales en el caso del 14º, le correspondería a uno 350 y al otro 350 más. Estamos hablando de $700 y sin contar todavía la otra carga del actual hogar de la persona. Entonces, en este caso, la apreciación de ustedes como jueces, administradores de justicia, ¿cómo la observan? Bueno, siempre y cuando no se debe violentar el principio del menor, ni de lo que emana la resolución, porque efectivamente dice una pensión más los adicionales de ley. No sé si me logró escuchar. La pregunta era un comentario suyo por cuanto yo le indicaba que qué sucede si se fijan pensiones de $350 de una criatura, de otro niño $350, ¿verdad? Y cuando el básico es apenas $450. Entonces no se estaría logrando cubrir a los dos menores porque la suma llega a $700, sin considerar a la nueva persona, al nuevo hogar que formó. No es que se están imponiendo pensiones de salarios básicos a cada uno, no. Quizás no me logré explicar de una forma correcta. Ya, entiendo lo que usted me dice. Lo que usted me dice es como si lo único que yo gano ahí es un salario básico, ¿cómo puedo pagar más de ese salario básico en pensiones a mis hijos? Afirmativo, por eso que yo le pedía más era un criterio suyo en ese aspecto. La Corte Constitucional, no tengo el número específico de la sentencia, pero pueden revisarlo ustedes en Google, googlearlo y luego encontrar la sentencia. La Corte Constitucional se pronunció también sobre la constitucionalidad de esta norma del artículo 16 de los subsidios y en específico el punto 2 y señaló que es constitucionalmente válida y que deben cancelarse 2 pensiones en esa fecha sin importar cuál es el monto de ingresos que se percibe por 14º por parte del trabajador. Es decir, que usted puede tener un ingreso solamente de un salario básico por 14º, pero si su pensión es $2.000, tiene que pagar $4.000. La Corte dijo... En ese sentido, la reflexión en su comentario, pues, ¿no? Porque efectivamente pues, son vacíos o de pronto situaciones que se debe de prever en lo posterior, porque imagínense si el 14º son 450 y usted ya llevaría una carga de 350 más 350 son de $700 más su responsabilidad en el actual hogar. Eso está implicando que esa persona tendría un déficit para poder cubrir y tendría que ver de dónde de pronto el sueldo tocaría cubrir la otra diferencia, pues, ¿no? Ese simplemente claro, lo que pasa, mi estimado amigo, es que esto no está, las necesidades de un niño no van relacionadas con el 14º. Lo que la ley dice es que para esa misma fecha deberá pagarse una pensión adicional. No dice a prorrata del 14º. Tenga en cuenta lo siguiente, imaginemos que usted tiene 10 hijos
y que tiene que pagar, de acuerdo a su criterio, solamente como pensiones de alimentos, todo lo que me corresponda al 14º. Bien, tiene 10 hijos, le tocará a cada niño $45. ¿Usted cree que con $45 la mamá de esos niños va a poder cubrir el gasto escolar de los niños en esa época, el gasto de sus zapatos, el gasto de los uniformes, el gasto de todo lo atinente a la educación de un niño, los libros, los cuadernos? No. Entonces, ¿por qué la Corte dice que estos montos de 2 pensiones adicionales son constitucionalmente válidos? ¿Por qué? Porque van en relación con las necesidades del niño para ese momento, no con su ingreso. Es decir, no es que la Corte dice, a ver, él recibe 485 y a partir de eso fijémosle. No, 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 no. La Corte lo que dice es que en esta época se ponen 2 pensiones adicionales porque hay unos gastos diferentes, adicionales, que se tienen que hacer y que deben de ser también en alguna medida aportados por el alimentante. Entonces la Corte no hace relación ni el beneficio. Vean ustedes que la ley es clara, la ley no habla del 14º, ojo, la ley lo que dice es que en ciertas fechas usted tiene que pagar una pensión adicional. Lo que hemos llevado esto a la relación con lo laboral, con el 14º y 13º, somos nosotros. Estamos dándole un cauce erróneo a estos beneficios adicionales. La ley no habla de eso. La ley lo que dice es que para esta fecha y esta fecha usted pague 2 pensiones adicionales. No hay que hacer ninguna relación con los ingresos que se obtienen en esas fechas. Lo que hay que hacer es una relación con las necesidades que se tienen en esas fechas por parte de los alimentantes, de los alimentarios, perdón. Bien, damos paso a la última interrogante. Esta vez se trata del abogado Raúl Castro. Doctor, lo escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes, compañero, señor juez. Muy buenas tardes. Quisiera contar algo sobre la pregunta que hizo el colega anteriormente. Esta cuestión de las 2 pensiones adicionales siempre está orientado en el interés superior del niño. Bajo ese principio es que se debe cancelar no el 14º sueldo como tal, sino como pensiones alimenticias más. Mi pregunta en sí, doctor, el artículo 16 que usted lo tiene aquí en pantalla, el inciso 3 dice que a más de los ingresos ordinarios y extraordinarios que el responsable tiene, se debe también sobre el monto de las utilidades el 5%. De las utilidades. Yo tuve un caso de un señor que era militar y ellos reciben una bonificación por compensación cada que ascienden y eso no se refleja en la nómina. Eso a ellos se les refleja solamente en la declaración del formulario 107, pero en el rol se pidió al ente militar que certifique los ingresos y nunca apareció la compensación como tal. Y ahí, ¿cómo se debería actuar, doctor? A ver, primero no confunda los montos de compensación con las utilidades. Partamos de ahí, ¿no? Las utilidades no tienen nada que ver con las compensaciones. Primer punto. Segundo punto. Todo valor que ingrese de manera adicional al ingreso corriente por salario, que por salario tiene una persona, se conoce como ingreso extraordinario. Si yo percibo mensualmente $500, $500, $500, ese es mi ingreso ordinario, porque es lo que me pagan a mí fijo por trabajar en X en X institución, en X empresa, ¿verdad? Ese es mi ingreso ordinario. ¿Por qué? Porque es mi ingreso habitual, mi ingreso fijo por prestar mis servicios. Cuando hay ingresos variables que no son fijos, esos se conocen como extraordinarios. Por ejemplo, las comisiones. Hay quienes ganan un básico y les pagan adicionalmente por comisión.
Entonces, el ingreso ordinario es el pago del salario que él tiene, el de 450, pero el ingreso extraordinario son todos estos pagos por comisiones, que son ingresos variables. Un mes puedes ganar $300 por comisión y otro mes puedes ganar 800. Entonces, lo mismo sucede en este caso que usted está planteando, colega Raúl. El militar tiene una pensión o un salario que es fijo, es decir, que gana todos los meses, pero por ciertas particularidades y bajo ciertas circunstancias puede ser que tenga, por su relación de dependencia con esa misma entidad militar, unos ingresos ocasionales, extraordinarios, variables, como usted quiera llamarlo. Entonces, lo que debe analizar usted como profesional y debe analizar el juez si usted le plantea esta argumentación es si ese ingreso es tan considerable que debe tomarse en consideración para que usted plantee un incidente y obtenga una pensión mayor, o si es un ingreso esporádico, único, que realmente no permita que el juez fije una pensión mayor vía incidente de aumento de pensión. Le pongo el siguiente ejemplo. Alguien paga $500 mensuales de pensión por un ingreso ordinario X. Ha tenido un valor de $50 por comisiones en un mes, pero nunca más las ha tenido. Solo ese mes tuvo $50. Usted como profesional debe analizar si esos $50 me sirven a mí para aumentar el monto de la pensión, teniendo en consideración que voy a tener que presentar varios meses en que ese monto conste, y si no es así, no va a representar nada significativo para el incremento de la pensión, ni el juez lo va a tomar en consideración, porque muy probablemente al momento de dictar la decisión ya hayan pasado varios meses en los cuales no se han recibido esos montos. O al final se lo tome en consideración, pero el incremento sea tan mínimo que más gasta en abogados el accionante que en el valor que va a recibir como aumento de pensión. Entonces, lo mismo pasa en el caso del militar. Supongamos que la compensación es mínima de $50 a $100 y se produce una sola vez. Pero también puede ser que esta compensación sea mínima y se produzca todos los meses, ¿no es cierto? Entonces ya incremente el monto del ingreso. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Puede ser que la compensación también sea mínima, pero sea un pago de $30.000. Entonces, habría que analizar el caso concreto, pero lo que habría que plantear, únicamente lo que se podría plantear, de acuerdo a mi percepción, es un incremento de pensión de alimentos. Hay que le decía eso porque las compensaciones los militares las reciben cada 4 años por ascenso. Sí, pero no son utilidades. No, no son utilidades, son compensaciones y ellos lo configuran como una devolución a los gastos de las funciones de ellos mismos como militares, qué sé yo, transporte para ir a su base. Son utilidades, escúcheme, si no son utilidades, no puede usted adecuar esto en el supuesto tercero del artículo 16. Ah, ya, listo. Lo único que le quedaría es probar que se han incrementado los ingresos y que ese incremento en los ingresos me permite a mí presentar un incidente de aumento de pensión de alimentos. Listo, doctor, comprendido. Muchas gracias. El agradecimiento imperecedero de parte del Consejo de la Judicatura y entiendo también de parte de cada uno de los participantes a usted, mi querido doctor Manuel Arévalo, por colaborar como expositor en esta importante información. Gracias por dar una disertación tan clara, concreta, concisa y nutrida para todos quienes estamos conectados en esta plataforma Zoom. Todos ustedes, muy buenas noches y los espero en un próximo conversatorio jurídico en el próximo mes. Buenas noches. Bien, saludos a todos.